Hola a todos, buenos días, buenas tardes, bienvenidos. Como siempre, para mí es un gusto estar hoy aquí con ustedes y con el equipo de FX Street para hablar un poquito del Forex, ¿no? La idea hoy era presentarles una estrategia que desarrollada por Greg Michalowski, que se encuentra, según yo, entre las más simples, pero las más efectivas con las que podemos trabajar en el mercado de divisas. Yo creo que cuando recién nos iniciamos como operadores, ¿no? Perdemos muchísimo, muchísimo tiempo buscando una estrategia, la estrategia que nos va a hacer ganar dinero. Y lo cierto es que el secreto, siempre digo lo mismo, no es la estrategia, sino cómo la usamos, ¿no? Las herramientas con las que trabajamos son solamente eso, herramientas, ¿sí? El saber usarlas, saber cómo, cuándo y por qué las usamos es lo que diferencia, ¿sí?, a un trade ganador de un trade perdedor. Entonces, me gustaría compartir hoy con ustedes esta estrategia que creo que es una muy buena y muy sencilla para comenzar a operar, para trabajar, incluso a nivel profesional, como trabaja Michalowski, que para los que no saben es un colaborador de la sección de inglés de FXSpeed y trabaja en varios brokers grandes, exponiendo su perspectiva del mercado. Así que bueno, espero que lo disfruten. Voy a hacer una presentación, no voy a tardar mucho, es muy sencillito y después voy a mirar si tienen preguntas o respuestas, ¿ok? Como siempre, la primera advertencia que les doy es tengan en cuenta que no importa qué sistema, estrategia o combinación de indicadores les estemos mostrando de este lado de la pantalla, nunca sirve aplicarlos en real si primero no los testean en los gráficos con los que ustedes trabajan. Otra vez lo mismo, distintos brokers tienen distintos horarios de cierre y apertura diario, las velas no coinciden en muchos casos, particularmente las de gráficos diarios y de 4 horas, tienden a ser diferentes las aperturas de los cierres. Eso hace que las medias móviles con las que vamos a trabajar en esta estrategia se ubiquen en distintos niveles y presenten, ¿sí?, distintos valores, ¿ok? Por lo que la estrategia puede no funcionar de la misma manera en un broker distinto. Tengan en cuenta que este señor trabaja en Estados Unidos, por lo que entendemos que las estrategias están basadas en un gráfico con horario americano, ¿ok? De todas maneras, esta estrategia está basada en la idea de que una estrategia de trading debe, además de darnos un punto de entrada y salida, definir el riesgo asociado a dicha estrategia, ¿sí? Entonces, cuando operamos con medias móviles, la mayoría de los analistas técnicos se enfocan en el cruce de medias, ¿verdad? Por ejemplo, cuando una media más corta cruza una más larga, ¿sí?, entendemos que la tendencia cambia de bajista a alcista o viceversa, ¿sí?, creando una señal tanto de compra o de venta, ¿no? Pero el problema con este tipo de estrategias, con los cruces de medias móviles, es que no definen necesariamente el riesgo asociado a esa operación, ¿ok? Entonces, lo que hace Greg es añadir un tercer factor, una tercera dimensión, que no solo le da al operador un anticipo de lo que podrá ser la tendencia, si bajista o alcista, pero además define el riesgo, ¿sí? Entonces, ¿en qué se basa esta estrategia? Que esta estrategia que se llama 3 es multitud, es bastante graciosa y me gustaría compartirlo con ustedes porque hace poco cuando Greg la presentó en la página de inglés, puso como ejemplo a en Brad Pitt, Angelina Jolie y Jennifer Aniston, ¿no? Hablando de los que 3 es multitud, o 3 compañías, 3 es multitud. De ahí viene el nombre de la estrategia, ¿no? En la definición de esta estrategia, las dos medias móviles representan a la pareja, ¿verdad? El precio es la tercera parte que debe alejarse, ¿sí? Porque no pueden estar las tres juntas. Y usualmente lo hace, ¿sí? Dado que las medias, como cualquier otro indicador técnico, generalmente tienden a retrasar, ¿sí? Nos dan la información luego de que las cosas ya ocurrieron, ¿ok? Entonces entendemos que el primero que se va a mover va a ser el precio, ¿ok? Entonces, esta estrategia se basa nada más que en el uso de una media móvil simple de 100, una media móvil simple de 200 y, obviamente, el precio actual, ¿sí? Esos son los tres factores que determinan dónde vamos a entrar al mercado, cómo y por qué. Ahora vamos a ver las condiciones relacionadas con estas tres. ¿Por qué una media móvil simple y no exponencial? ¿Por qué de 100 y de 200 y no otros valores? La idea es que esta estrategia funciona muy bien para el mercado de Forex porque
el 90% de los operadores prestan atención a estas dos medias móviles en particular, ¿sí? Todo el mercado está mirando lo mismo, la de 100 y la de 200. No digo que esta estrategia no se pueda aplicar con otro tipo de medias móviles. Lo que yo digo es que esto está testeado y funciona, ¿sí? Entonces, con estas tres herramientas vamos a definir una estrategia de trading que nos va a dejar entrar al mercado, definir el stop y establecer un probable objetivo de precios para dicha estrategia, ¿ok? La idea es que tenemos una señal de entrada, ¿sí? En una situación que debe darse particular, que es cuando las dos medias, la de 100 y la de 200, convergen con el precio formando la 13 multitud, ¿sí? Encontramos la media de 100, la media de 200 y el precio en un mismo nivel. En un mismo nivel es un concepto relativo, ¿verdad? Como puse ahí entre paréntesis, hablamos de una diferencia de 5, 6 pips, incluso 10 en gráficos más grandes, ¿sí? Lo importante es la convergencia, que estén todos juntos, ¿sí? Entonces, cuando están los tres juntos es donde se da la señal que nos está anticipando que va a haber un movimiento de mercado. El precio deberá alejarse primero, definiendo así la dirección a seguir, si es alcista o bajista, ¿sí? En tanto y en cuanto estén los tres juntos, no podemos entrar al mercado. Tenemos que esperar que alguno de los tres, que es el precio, se aleje tanto hacia al alza o a la baja, ¿sí? Entonces, como digo acá, si por ejemplo el precio quiebra al alza, el operador puede comprar usando esas mismas medias para determinar los distintos niveles de stop a medida que el precio avance y la operación avance, ¿sí? Acá tenemos un pequeño ejemplo técnico de la libra dólar en 5 minutos. Como ustedes ven, ¿sí? Encontramos una situación en la que la distancia de precio entre las dos medias móviles, ¿sí? y el precio, ¿sí? Varían en un rango de 5 o 6 pips, ¿sí? Hasta que finalmente tenemos un quiebre a la alza, que es un quiebre a la baja, y finalmente, luego del quiebre a la baja, se desarrolla una tendencia, ¿sí? Y puse este ejemplo en particular, ¿sí? Por el hecho de que tenemos primero un quiebre al alza, ¿sí? Y después uno a la baja, que es el que define finalmente la tendencia. Tengan en cuenta que estamos hablando en 5 minutos, entonces la volatilidad es un poco más importante, ¿no? ¿Cómo sé yo, sí, que la señal al alza es mala, entre comillas, y la señal a la baja es la buena, ¿sí? ¿Cómo defino esto? Para esto, lo que propone Greg, que a mí me parece muy, muy importante, es utilizar filtros. Los filtros son muy sencillitos, estamos hablando de niveles de soporte y resistencia dinámica o líneas de tendencia, ¿sí? Eh, Ahora vamos a verlo más claramente en un ejemplo práctico, ¿ok? Déjenme presentarlo nada más. La idea es que para confirmar la dirección, ¿sí? Conviene esperar que el precio quiebre un soporte, una resistencia o una línea de tendencia, ¿sí? Entonces, el primer avance que vamos a ver en el precio es generalmente el quiebre de la media simple de 100, ¿sí? Al alza o a la baja, ¿sí? Que generalmente entendemos como una señal de compra o venta, ¿sí? Y en consecuencia el objetivo de precios será la media exponencial de 200. Esa última, la de 200, es la que Greg llama la media de confirmación, dado que a su quiebre se confirma un cambio efectivo de tendencia. Si además esto se da cuando las dos medias y el precio convergen en una misma zona, ¿sí? Entonces, el- perdón, el sistema está avanzándonos antes de tiempo o a una hora muy temprana la operación y la dirección del mercado. Como les decía, ahora vamos a ir a ver el ejemplo práctico, ¿sí? Hay cositas que hay que tener en cuenta cuando trabajamos con este tipo de estrategias. Yo creo que la primera es tener en cuenta la lógica, ¿no? A medida que la distancia entre las medias móviles se achica, ¿sí? Comienzan a converger, eso nos está diciendo que el mercado está consolidando, ¿sí? Entrando en un periodo de lateralización y que en algún momento va a desarrollar una tendencia. Es el momento de tener paciencia y esperar, algo que cuesta bastante, pero ese es el momento, ¿sí? Y por otro lado, mientras el precio está en tendencia, la distancia entre las medias móviles crece, ¿sí? Ahora lo vamos a ver también prácticamente, pero tengan en cuenta que en cuanto las medias móviles se separan, la distancia entre las medias se va separando, ¿sí? Estamos en el lado correcto del mercado, la tendencia se sigue desarrollando. Cuando esa distancia entre medias empieza a decrecer, nos está avisando de que el rally en el que estamos está empezando a cansarse, ¿no? Y que puede haber una reversión o al menos una corrección.
Tengan siempre en cuenta que la media de 200 es la más difícil de romper, por ende, esa es la media de confirmación. Eso se aplica más que nada para gráficos más grandes. En 5 minutos el concepto es más limitado, ¿sí? Porque la volatilidad es más grande, ¿sí? Y tengan en cuenta que el mercado, cuando está en tendencia, en algún momento se va a poner lateral y va a consolidar estas ganancias. De ahí puede ser una corrección, una reversión o continuar en la dirección previa, ¿sí? No sabemos. Ahí puede pasar cualquier cosa cuando el mercado está lateralizado. Pero cuando está lateralizado, en algún momento va a determinar una dirección y va a quebrar al alza o a la baja. El problema es determinar el cuándo, ¿no? Y esta estrategia lo que busca es anticipar precisamente eso, anticipar el cuándo. ¿Ok? Eh, eh, esto ya se los había dicho, ¿sí? De fijar las entradas con soportes y resistencias estáticos y líneas de tendencias. Y como he notado con el uso de la estrategia que puede aplicarse en gráficos de 5 minutos, hora y día. No la encuentro tan efectiva en gráficos de 4 horas. Y la encuentro más efectiva particularmente en pares como el euro y el australiano, el dólar australiano ante el dólar americano, al menos en lo que respecta a los pares que yo testé. Una cosa que también es importante es cuando se trabaja en este tipo de operación intradiaria, ¿no? Ya que estamos hablando de gráficos de y hora, tenemos que tener en cuenta que siempre el mercado va a tratar de corregir, ¿sí? Nosotros tenemos que saber que la posibilidad de una corrección existe. Fíjense si no lo que está pasando con el euro, ¿no? Está muy, muy bajista, ¿sí? Pero ya subió poco más de 30 pips del mínimo diario. Está corrigiendo, ¿sí? El movimiento bajista que hizo hoy. Si esa corrección actual se puede llegar a extender al alza o no, es algo que tenemos que determinar. Y la mejor manera de determinarlo es usando retroceso de Fibonacci, ¿sí? ¿Por qué? Y porque sabemos que si retrocede un 38.2% es una corrección. Si se pasa del 38.2%, ya no está tan claro que sea una corrección y esa rally contra la tendencia dominante puede continuar, ¿sí? Entonces, la idea es que cuando utilizamos este tipo de estrategias, si vemos que una corrección comienza, busquemos tomar beneficios, al menos parcialmente, si el precio comienza a retroceder y alcanza el 38.2. Yo diría que en dicho nivel podríamos tomar ganancias de 1/3 o incluso la mitad de la posición con la que estamos trabajando, ¿sí? Si yo opero 3 lotes, ¿sí? Cerraría uno cuando el precio retrocede hasta un 38.2, ¿sí? Obviamente a partir de ahí la cuestión continúa, ¿no? Si el precio continúa hasta un 50%, nuevamente debería yo tomar beneficios, ¿sí? Y si retrocede hasta el 61 y de alguna manera supera el 61.8%, entonces ahí lamentablemente debería tomar de beneficio final. Pero de alguna manera lo que estoy haciendo es protegiendo el capital que invertí y al mismo tiempo tomando ganancias, ¿sí? Pero la protección del capital es el primer concepto que tenemos que tener en cuenta cuando operamos, ¿sí? Fíjense que este es el mismo gráfico de la libra, el mismo ejemplito anterior, donde tenemos que el precio y las medias se juntan, finalmente los tres, ¿sí? El quiebre a la baja, ahora vamos a ver prácticamente cómo se confirma, y un rally bajista bastante importante, ¿sí? Hasta que llega a un piso, perdón, perdón, acá, vamos a volver, aquí estamos, ¿sí? Hasta que finalmente llega a un piso y comienza un retroceso, ¿no? Comienza un retroceso que alcanza el 38, ¿sí? Alcanzando una buena cantidad de pips, alcanza el 50, vuelve a caer, ¿sí? Se mantiene por debajo del 50, pero finalmente supera el 61. Lo que hace después ya no me importa, ¿sí? Lo que yo tengo que tener en cuenta es que cuando hace este segundo mínimo por debajo del primero, ¿sí? Y comienza a retroceder, ahí ya debería cerrar el resto de mi posición, ¿sí? Luego un retroceso del 38 al primer rally, un retroceso del 50 del segundo, busca nuevos mínimos y comienza a retroceder nuevamente. En ese 38, en este segundo, que toca el 38%, ahí finalmente debería cerrar mi posición, ¿ok? No tiene muchos más secretos esta estrategia. Como conclusión, como concepto fundamental a remarcar antes de pasar a lo práctico, me gustaría mostrar, que quedara claro, ¿no? La idea de que una estrategia de trading
no está completa totalmente sin algo de criterio personal, ¿verdad? No existe la combinación de indicadores perfecta que nos deje operar sin algo de racionalización y análisis técnico, ¿no? Y además, toda operación necesita un stop y un objetivo, ¿sí? Y tengo que tener en cuenta que para entrar al mercado necesito una confirmación después de que se dan las condiciones, ¿sí? Confirmar con un quiebre, soporte, resistencia o línea de tendencia. Además, esta estrategia me permite conocer cuál es el riesgo asociado a una operación. ¿Sé cuándo? Si está el riesgo delimitado o definido. Esta es una pregunta que nos tenemos que hacer con cualquier estrategia de trading que ofrecemos, ¿sí? Si yo no sé cuál es el riesgo asociado a comprar o vender a un determinado nivel, perdón, no puedo entrar al mercado, ¿sí? Si yo les digo que, como les decía, un ejemplo oral, ¿no? Si les digo, el euro está bajista, tiene un mínimo diario en 31.20, corrigió al alza, alcanzó 31.60. Yo quiero vender el euro, ¿sí? ¿Cuál es mi riesgo asociado al momento de ya que el precio está en 31.45? Mi riesgo asociado, si yo quiero vender, es que supere 31.60 y continúe corrigiendo al alza y se va a ir en contra, ¿sí? De mi posición de venta. Entonces, ¿dónde tengo que poner mi stop? Arriba de 31.60 más spread, ¿sí? Le puedo dar un par de pips de beneficio de la duda, como digo yo, pero a ver, yo sé cuál es el riesgo de vender ahora. Si yo vendo ahora en 31.45, el riesgo es que corrompa 31.60 al alza y continúe, ¿sí? En el cortísimo plazo. Si a más largo plazo lo puedo mirar en gráficos más grandes y decir, bueno, en tanto se mantenga por debajo del 32, la tendencia bajista, pero 32 estamos en 55 puntos del precio actual. Entonces ya estoy hablando de un stop, ¿sí? De aproximadamente 100 pips. Y sabemos que el euro dólar está encontrando soporte en la zona de 1.3050, 1.3070 y no le está haciendo sencillo quebrarlo, ¿no? Está operando en un rango entre 1.31 y 1.33 por varias semanas. Entonces, estoy arriesgando 100 pips para ganar 100 más o menos. Entonces, ahí ya el riesgo-beneficio está muy parejo. Tengo que pensarlo bien si decido tomarlo, ¿no? Y además el par ya perdió poco más de 150 pips en el día, ¿no? Entonces, ¿cuánto más puede llegar a caer hoy? Hay más probabilidades de una corrección alcista que de una bajista, ¿no? Todas las cosas tengo que pensar antes de decidir un trade, ¿sí? El siguiente punto, como les decía, es conocer el beneficio potencial. ¿Hasta dónde puede caer el euro hoy que ya cayó más de 100 pips en el día? ¿Sí? ¿Hasta dónde puede seguir cayendo hoy si opera en el corto plazo? Y si opera en el más largo plazo, ¿qué posibilidades hay de que finalmente quiebre esa zona de 30-50 que lo está conteniendo a la baja desde hace un par de meses? ¿Sí? Ese es mi beneficio potencial. Mi beneficio potencial de vender euro ahora es 1.30-50. Mi riesgo asociado es 31.60 en el corto plazo, 32 en el largo. Un poquito más largo, quiero decir, perdón. Entonces, es importante que a medida que una operación se desarrolla, la reevaluemos, ¿sí? No solo la posición, sino la estrategia, para ver si estamos o no en el lado correcto del mercado. Dicho esto, ok, voy a sacar la cámara un segundito. Esta es presentación teórica. Ahora vamos a ir a trabajar un poquito con la parte práctica. Denme un segundito que abro los gráficos. Y acá veo que hay algunas preguntas. Show dice qué medias son y en qué time frame se usan. Bueno, como dije, las medias son simples, ¿sí? De 100 y de 200, ¿sí? Y de acuerdo a lo que estuvimos viendo con lo que respecta a esta estrategia, perdón, tiende a ser más efectiva en gráficos de 5 minutos, perdón, 5 minutos, 1 hora y día, ¿ok? Esos son los, los time frames en los que se puede aplicar. Daniel pregunta si la sesión está siendo grabada. Sí, efectivamente está siendo grabada. Sí. Y las medias son de simples. Sí. Y Juan dice, sí, yo también tengo esa duda. En la primera diapositiva decía simple y la 200... perdón, si puse exponencial en algún lado me equivoqué. Discúlpenme, me equivoqué yo si puse más. Son simples, son medias simples, ¿no? Hay varios ejemplos que les quería mostrar, comenzando con un gráfico de 5 minutos del dólar australiano, ¿sí? En contra
del dólar americano. Tenemos varias situaciones, ¿sí?, en las que el precio converge con la media simple de 100, ¿ok? Fíjense que se mantiene la distancia entre las medias, fíjense el proceso anterior, ¿no? El precio se mantiene por debajo de las medias, la distancia entre las medias se va ensanchando, lo que quiere decir que el precio es bajista, hasta que el precio alcanza la de 100. La de 100 suele actuar como primera resistencia, ¿sí? Ya estoy en este rally bajista, esta va a ser mi primera resistencia clave, mi punto de stop. Si supera la de 100, es probable que llegue a la de 200, ¿sí? Entonces, este es un momento en el que también puedo tomar beneficios, más allá de que si el precio ha corregido o no, un 38,2% como dijimos en el caso anterior. Fíjense que después el precio sigue manteniéndose lateralizado, más que nada, alcanza la de 200 y no logra quebrarla, se mantiene alrededor de la misma. Pero al mismo tiempo, la distancia que se ensanchaba entre las medias y que me decía que estaba en el lado correcto del mercado, de repente desaparece, las medias se tornan horizontales, ¿sí? Cuando una media está horizontal me está diciendo que el mercado está lateralizado y que por ende no hay tendencia, ¿sí? Y comienzan el proceso de acercarse, ¿sí?, y juntarse con el precio. Acá, fíjense cómo se juntan, no se alejan demasiado, ¿sí? En las medias actúan como resistencia esta vez, hasta que el precio finalmente quiebra la baja y comienza un rally bajista que se extiende hasta hoy, ¿no? Okay, otra vez, esta fuerte caída que ven en el precio se debe a que el Banco de Australia cortó la tasa de interés, ¿no? Sin embargo, no deja de ser válida la estrategia a pesar de que haya información fundamental. Nuevamente la distancia crece, 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 hasta que en un momento dado comienza una corrección que no alcanza el 38 de la caída, ¿sí? Fíjense que apenas alcanza el 23, pero el precio entra en una etapa de consolidación, la media de 200 se torna plana por debajo del precio actual, la media de 100, perdón, se torna plana por debajo del precio actual, y eso nos está diciendo que hay una etapa de consolidación al venir, ¿sí? En tanto las medias se mantengan horizontales, ¿sí?, no tenemos una entrada clara o definida, ¿ok? Vuelvo para atrás y digo, bueno, está bien, y acá que quiebra un poquito a la alza, un poquito a la baja, ¿cómo sé yo en qué punto tengo que entrar al mercado? ¿Sí? La idea principal es buscar en gráficos un poquito más grandes, ¿sí?, tanto líneas de tendencia, ¿sí?, como niveles de soporte de resistencia estáticos claves. Fíjense que, por ejemplo, en la zona de 1.0400, el par tiene un soporte estático fuerte. El quiebre del soporte sería el filtro que está necesitando la estrategia para que yo entre a la baja. Entonces, lo que puede llegar a ser interesante es, si se da la condición de que se juntan la media de 100, la media de 200 y el precio, debería buscar un nivel de soporte o un nivel de resistencia, ¿sí?, y poner órdenes al quiebre de las mismas, ¿sí? En promedio yo diría que no más de 8 pips por debajo del soporte o por encima de la resistencia. Ese sería el punto ideal. Entre 5 y 10 pips, digamos un 8, ¿sí? Digo que después de quebrar un soporte de resistencia por 8 pips, el precio debería continuar, ¿sí? Entonces, si mi soporte es, vuelvo, perdónenme, acá estamos, en 5, con razón. Entonces, si digo que el soporte es la zona de 400, ¿sí?, ¿sí?, buscaría poner una orden de venta en el mercado debajo de en 3.92, ¿sí?, 8 pips por debajo de ese soporte, en 3.92. Cuando tengo esta situación de convergencia de las medias, busco el primer soporte y ubico mi orden ahí. ¿Dónde va a estar mi stop? Mi stop va a estar arriba de las medias, ¿sí?, arriba de las medias, de la zona en la que convergen las medias, ¿sí?, otra vez, 8 pips más spread, va a depender del spread del par en que esté trabajando. Pero no más de 8 pips más spread, sería por encima o por debajo de la media, sería el stop. Y es acá donde está la definición de riesgo asociado, ¿no? Acá es donde sé, ¿sí?, cuántos pips puedo perder si entro en 3.92. ¿Sí? Si entro en 3.92, vamos a decir que está en 4.20, ¿sí?, por ende estoy perdiendo 28 pips. Ese es mi riesgo asociado, ¿ok? Entonces yo sé dónde debo salir. Si tengo una apertura de vela por encima de las medias,
Si el precio acelera por encima de las medias y las quiebras, puedo cerrar la operación y debo cerrar la operación, porque obviamente se están perdiendo las condiciones que me dieron el ingreso al mercado, ¿no? Eso es válido no solo para esto, sino para cualquier estrategia. Si pierdo la condición que es que el precio se mantenga por debajo de la media, entonces debo salir del mercado. Cuando el precio intenta quebrar la de 100 y falla, ¿sí? Finalmente la quiebra y busca la de 200, y bueno, acá estaría tomando beneficios de una parte de la operación y aquí estaría tomando beneficios del resto, más porque tengo la lateralización, ¿no? Es ahí donde entra el concepto de seguir analizando la operación a medida que se desarrolla. De todas maneras, fíjense, estamos hablando de un gráfico de 5 minutos. Esto ocurrió en un margen de 3 o 4 horas de tiempo, ¿no? El tiempo que uno más o menos puede dedicar a operar intraday. ¿Ok? Voy a mirar si hay alguna otra pregunta. No sé si quieren comentar algo. No hay preguntas al respecto. Bueno, entonces seguimos. Me había elegido el AUD, como les dije, es un sistema que funciona perfectamente. Perdón, voy a sacar esta línea que molesta. Es un sistema que funciona mejor, ¿sí? En gráficos de día, en gráficos de 1 hora y en gráficos de 5 minutos. Ahí está, ¿sí? Pues fíjense que en cuanto encontramos una convergencia donde están tres juntos, precio y medias, en general el precio se aleja primero en una determinada dirección, ¿sí? En cuanto a esa dirección, fíjense, acá tenemos un rally de 30 pips, que no es de lo más brillante, pero acá hay uno en 75 en el gráfico diario, 750, perdón, y 300 en el gráfico diario, ¿sí? En tanto las medias se alejan, ¿sí? Estamos bien. Cuando las medias comienzan a acercarse hay un cambio en el tendencia. Otra vez estamos en convergencia aquí. Esta convergencia actual lo que me está diciendo es que el precio estará lateralizado, ¿sí? El precio quebró la de 100 y hoy está quebrando la de 200, está actuando como resistencia dinámica. De alguna manera, esto me está diciendo que en tanto que no tenga por debajo de 200, la tendencia favorable va a ser bajista, ¿sí? En el cruce en particular. Si van al gráfico de hora, se van a encontrar también con que la situación tiende a darse bastante seguido y tiende a ser una buena estrategia de trading también, ¿sí? El precio quebrando, ¿sí? Primero una media y después la otra, me está diciendo que hay muchas probabilidades de una continuación en la dirección correcta. Estaba mirando al euro en lo que respecta al último rally, ¿no? A lo que ha ocurrido hoy. Permítanme que adelante un poco el gráfico. Tenemos una situación de convergencia en la zona de 32.30. Fíjense que entre las dos medias hay poco más de 3 pips de distancia. El precio no logra quebrarlo. Y establecí mi zona de soporte estático en 1.32, que fue el mínimo de ayer, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, y al quiebre de la zona 1.32, el rally bajista se da. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? Y por el momento las medias mantienen una distancia ancha, ¿sí? Entonces, solamente si supera 31.60, ¿sí? Si supera 31.60 puedo tomar beneficio de toda mi operación, ¿sí? Y buscar otra, es decir, que hasta acá llegué, o tomar un tercio de beneficios y esperar a ver qué hace el precio, si continúa corrigiendo al alza o no, pero en este caso se acercaría mucho el precio de entrada, ¿no? Entonces, lo que debería hacer es entrar con un FIBO, ¿no? Si ya pasa 1.3180, entonces estoy para cerrar el resto de la posición. Pero en general, mi recomendación personal sería cerrar al menos el 50% de la posición si el precio supera la media simple de 100. Fíjense que abrió una nueva vela y la media continúa bajando, ¿no? Entonces, en tanto el precio siga cayendo, la media va a estar cada vez más abajo y por ende mi stop va a estar cada vez más corto. Fíjense que acá la media estaba por encima del precio, ¿sí? En cambio acá ya el precio de la media está por el precio de entrada, quiero decir, ¿no? En cuanto en esta zona ya estaría garantizando unos 30-40 pips de beneficio, ¿sí? Entonces necesitamos, además de un sistema de trading, utilizar un poco, ¿sí? El raciocinio, es lo que siempre digo, la lógica, pensemos con lógica. Si entra el mercado y está cayendo, pierde una de las condiciones, bueno, hay una probabilidad de que el mercado se revierta. ¿Qué puedo hacer? ¿Tomar ganancias o me arriesgo?
yo tomaría ganancias personalmente, ¿no? De todas maneras, la estrategia es bien simple, creo que no hay mucho más para agregar a lo dicho, a menos que tengan... ok, hay preguntas, bárbaro. El gráfico de hora del australiano, ok. Según a ver, Cuecha dice, según el gráfico de hora no, el gráfico de día en el australiano, se ve que el precio empieza a despegar a la baja. ¿Cree usted que bajará más y fuerte? Sí, lo que es importante que tengan en cuenta es una cosa, lo que nosotros creamos, ¿sí? Lo que nosotros creamos, como operadores, yo o cualquier otra persona, ¿sí? No es importante, sino que importante es el sentimiento del mercado y cómo se están moviendo las divisas, ¿no? Tengo una visión particular de que el dólar australiano está bajista y que va a continuar cayendo. Sin embargo, tenemos en el gráfico diario una zona alrededor de 2.20, 2.30, una zona de soporte muy fuerte. Fíjense que tenemos varios máximos y mínimos diarios, no solo actuales, sino previos en esta zona. ¿Sí? Fíjense que no es una zona que le ha sido sencilla de quedar. Por ende, si vamos a hablar de una caída fuerte en este par en particular, deberíamos esperar el quiebre de ese soporte. O otra alternativa sería establecer, fijar una línea de tendencia. ¿Sí? Es decir, bueno, quiebra la línea de tendencia, de alguna manera me está anticipando una caída. ¿Sí? La línea de tendencia, como acaban de ver, la acabo de poner así, sin mirar mucho el gráfico, así a más largo plazo. Pero las líneas de tendencia también deberían considerarse opciones válidas. El quiebre de las líneas o los soportes estáticos darían la idea de una continuación. Pero sí, si pasa a 2.20, esperaría que se acerque a la paridad. El otro día estaba leyendo un reporte de un economista australiano que decía que este par iba a llegar a 50 centavos, a 0,0500. Pero bueno, esa idea tampoco es muy coherente, ¿no? Porque si yo voy a entrar al mercado pensando, sí, Pepito dijo que va a llegar a 500 y en el camino, mientras tanto, hace un retroceso a 1.0500, pierdo mi cuenta. Entonces, tenemos que ir pensando al mercado y viviéndolo a medida que el mercado se va desarrollando. Al menos creo yo que esa es la mejor manera de hacerlo, ¿no? Por más que esté bajista, puede ocurrir algo que cambie el tono del mercado y entonces no puedo seguir vendiendo porque yo pienso que está bajista o porque el experto de turno dijo que va a llegar a 50 centavos. Eh, G. Gonzo dice, Valeria, ¿cuánto consideras que una media ha sido quebrada? Yo diría que cuando una vela abre por encima o por debajo de la misma. ¿Sí? Esa sería la consideración de que ha sido quebrada la media. Sin embargo, tengan en cuenta otra vez que no estamos hablando solamente del quiebre de las medias, ¿no? Las medias juntan con el precio y cuando quiebra un soporte o una resistencia nos está dando la confirmación final para entrar al mercado. Daniel Garay dice, por favor, ¿podrías dar un repaso a la estrategia? He llegado tarde, gracias. La sesión está siendo grabada, Daniel, así que lo vas a poder ver entero. Elementalone dice, Valeria, esta estrategia no considera que a veces hay medias como la de 400 en medio de la de 100 y la de 200. Lo digo porque estas medias de 400 y 300 con frecuencia son soportes o resistencias muy fuertes. No las tomamos en cuenta en caso de que existan. La verdad es que no utilizo medias tan largas, pero si tenés una zona de soporte o resistencia que te resulte válida y esas son esas medias, yo las tomaría en cuenta. Sin embargo, la estrategia de por sí se basa solo en la convergencia del precio con la media simple de 100 y la media simple de 200, ¿ok? Y, y Sergio dice, por último, las medias son simples y aplicadas al close, ¿verdad? Sí, efectivamente, se aplican al cierre, ¿ok? Ok, no sé si hay alguna otra pregunta, alguna duda. Realmente les digo, prueben esta estrategia, testéenlo, úsenlo y aprendan a manejarlo. Sobre todo aprendan a filtrarlo y aprendan a seguirlo. Me parece muy interesante y muy beneficioso. Ok, si no tienen ninguna otra pregunta, los voy a dejar por ahora. Dentro de poco vamos a hacer otra sesión, si les quiere. ¿Sí? A Valerde dice euro dólar. ¿Qué pasa con el euro dólar a Valerde? Está corrigiendo un poquito, como les dije, si pasa 71.60 la corrección puede extenderse al alza. A ver, vamos a mirar el gráfico diario. ¿Sí? Esto es un concepto básico. ¿Sí?
el par cayó hoy 130 pips, ¿sí? Lo que es más o menos el promedio de lo que mueve por día. ¿Cuánto más puedo esperar yo que el par caiga hoy? Y puede que no mucho más. Si pasa a 31.60 va a comenzar una probable corrección alcista limitada o puede entrar en consolidación, ¿sí? Pero en estos momentos continuar cayendo no va a continuar, al menos por ahora. A menos que caiga por debajo del mínimo, entonces sí va a darnos señal de continuación bajista y probablemente se extienda hasta la zona de 30-50 como comentábamos hace un rato. ¿Ok? Ok. Bueno, si eso es todo, les digo muchísimas gracias. Sí, con un FIBO, ¿cómo no? Un segundito. Estamos hablando del último rally de la caída de hoy, ¿no? A ver, perdón, vamos a ajustarlo. Ahí estamos. Entre el 38,2 se encuentra en la zona de 31,60. Ahí entendemos que si pasa este nivel, debería comenzar o continuar corrigiendo al alza. Bien, tenemos que al menos zona de 31,80 primero, 31,90 después, de cortísimo plazo. Y finalmente hasta 1,32, que es la media de 200 en el gráfico de hora. Y el mínimo de ayer y el punto que quebró hoy generó el rally bajista, ¿no? Entonces 1,32 es bastante fuerte, bastante clave para el plan. No, de nada. Laura Isabela Valeria, ¿no crees que sería buena idea usar un oscilador para apoyar la estrategia? Puede ser. Usar un indicador de momento que indique la fuerza del mercado, la DX, el momento. Incluso el RSI podrían sernos útiles para apoyar o filtrar la estrategia. Pero siempre tengan en cuenta que una estrategia cuanto más simple es, ¿sí? Más clara es. Pero sí, un indicador de momento podría ser importante para decirnos si realmente hay una determinada fuerza o no en el mercado y si se va a mantener o no, ¿no? Vamos a ponerle un momentum común, ¿sí? Vemos que tiene fuerza bajista que puede caer y que finalmente cuando el momentum se agota y comienza a darse vuelta, el rally se termina. Lo que podría llegar a servir en este caso en particular, en esta situación es para decirme, bueno, hasta acá llegó el precio, va a comenzar a corregir. Y cuando el momento se torna plano, me está diciendo que hay una cierta cansancio a la baja que podría comenzar a subir. Pero es relativo, ¿sí? Lo importante sería un indicador de tendencia que me diga si hay velocidad en la dirección que yo busco o no. En 5 minutos, vuelve 5 minutos después del quiebre, fíjense que el indicador cae, y va perdiendo fuerza con las correcciones, ¿no? Podría ser. No lo probé nunca, la verdad. Será cuestión de testearlo, perdón. ¿Ok? G. Gonza dice, ¿debemos considerar la dirección en que se cruzan las medias? Es decir, si se cruza hacia arriba, buscar compras. No, la idea es buscar la convergencia de las medias, ¿sí? Cuando están juntas, no en qué dirección se cortan o cruzan. El cruce no es lo que tengo en cuenta, sino la convergencia, ¿sí? Que se ubiquen en un mismo punto las dos medias y el precio. Porque la convergencia, ¿qué me está diciendo? Volvemos al principio. La convergencia de medias y precios me está diciendo que el mercado está lateralizado y plano. Entonces, a partir de ese momento puede romper al alza o a la baja. ¿Sí? La idea es que si el precio comienza a irse a la baja, va a requebrar a la baja, o si empieza a romper al alza, se va a ir al alza, ¿no? Este es el gráfico de día, gráficos más chiquitos, a ver si lo podemos ver acá, ¿no? Vemos esta convergencia de precios, ¿no? Y por eso es importante el filtro de una línea de tendencia o un soporte estático o resistencia estático, porque fíjense que primero cruza para arriba, pero finalmente cruza para la baja y lo que domina es la tendencia bajista en el cruce, ¿ok? Entonces, mientras se mantengan lateralizadas, lo único que puedo hacer es adivinar un posible quiebre al alza o a la baja. A menos que me quiebre un soporte, una resistencia, una línea de tendencia, no tengo una verdadera confirmación. Sí tengo un cruce al alza, una a la baja, al alza de primero. Fíjense, ¿no? Cuando entran en lateralización pueden quebrarse mutuamente varias veces, ida y vuelta, y no por eso confirman una dirección, ¿sí? Necesito un filtro, un poquito más. Ok, un último punto.
Sergio dice, básicamente, ¿es recomendable usar esta estrategia con el euro y también en la libra? Muchas veces no. En el euro sí, en el euro la he probado y en el australiano. La verdad que en la libra no la he testeado mucho, así que no te voy a mentir. Te sugeriría que la pruebes y la mires, ¿ok? Te sugeriría eso antes que nada. La verdad es que yo lo usé mucho en el euro, la uso mucho en el euro y para mirar el dólar australiano, no mucho más, ¿ok? Bueno, ahora sí, los tengo que dejar, lamentablemente, no puedo quedar un ratito más. Espero que les haya gustado mucho la sesión, que la hayan disfrutado y que hayan aprendido algo nuevo y algo más. Como dice acá Vicky, nos vemos el próximo lunes 21 con un con qué mover a las divisas, ¿ok? Gracias a todos y que les sea útil. Hasta pronto.